Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes que estarán escuchando el estudio de este día, hoy o más tarde, a la hora que sea. Hoy en este Shabbat vamos a traer un tema de la Torah, de uno de los mandamientos más importantes, de los cuales el Eterno siempre avisó a Israel que no violaran. Un mandamiento de los cuales es de mucha importancia y que al desobedecer el mandamiento vienen las abominaciones y las falsas creencias. Así que vamos a hacer unas oraciones, vamos a hacer las bendiciones antes de comenzar con la lectura de la Torah. Decimos: bendito eres tú, Dios Padre Rey del universo, que nos da tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y le has dicho que los pongamos por obra. Baruch Asa Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav b'tzivanu. Baruch et Adonai, bendito es el Eterno, que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Bendito es el Todopoderoso, que nos ha dado la vida, Padre Eterno, nos ha dado la salvación a través de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mashiach, y en su nombre hoy damos el estudio de la Torah que corresponde hoy a este Shabbat. Amén y amén. Así que, queridos hermanos, hoy vamos a leer basados en el versículo de Jeremías capítulo 10 versículo 2, el no aprender el camino, el ejemplo o las religiones de las naciones. Sabemos nosotros que desde la antigüedad ya existían religiones como tal, cultos, paganismo. Cuando digo paganismo, todo era pagano, pero me refiero en el contexto de la religión. Ya había dioses con D pequeña, ya había deidades en las cuales pues cada nación tenía una de ellas. Entonces, cuando el Eterno escoge a su pueblo, le da instrucciones específicas, y instrucciones específicas en las cuales se tiene que seguir al pie de la letra. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas, por ejemplo nosotros, que después de la dispersión, después de la desobediencia de Israel, después del separamiento de las dos casas, después de abandonar los mandamientos, y nos damos cuenta nosotros que hemos y descendemos desde la descendencia de Abraham, o a través de Yeshua, nuestro Mashiach, hemos sido injertados en Israel? ¿Qué cosas deberíamos de hacer nosotros en consecuencia? Bueno, o como respuesta es nosotros pues salir de todos los paganismos, salir de donde se practica todas las cosas que son abominables delante del Todopoderoso. No aprendan el camino de las naciones, porque nos llevará a error, nos llevará a malinterpretar, y nos ha llevado desde ya hace mucho tiempo, a través de las diferentes siglos y las religiones, gracias a la cultura romana, después que se aparta de nuestro pueblo Israel, pues traen propias ideas, propios cultos, propios dioses, en los cuales, pues después de la colonización de los españoles, después que los españoles llegaron a diferentes países, a diferentes islas, a diferentes lugares, pues enseñan sus propias doctrinas, sus propios mandamientos, y enseñan sus propias creencias. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la Escritura? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17. Dice: por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yod Hei Vav Hei. No toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Entonces, un llamado para todos nosotros que hemos otra vez nacido en países donde las creencias son diferentes. En mi caso, mis padres pues son de creencia muy diferente, y yo siempre así nací y siempre lo creí así, hasta el momento que el Akadosh Baruj Hu me permitió leer la Escritura. Hasta el momento donde yo me puse a leer la Escritura por revelación del Ruach HaKodesh, me di cuenta de que cuando digo Ruach HaKodesh me refiero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder del Todopoderoso, el Espíritu Santo aquel que te guía, dice el libro de los Hechos. Y
me enseña entonces de que lo que yo creí toda mi vida no era basado en lo que es la Torah, el Tanaj y el Brit Hadashah. La Torah, que es la instrucción, los primeros 5 libros de Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento. No avala, no comparte la idea en la cual nosotros nos criamos, que es la idea de a todo darle culto o rendirle adoración. Entonces, entre el paganismo, en buena intención, la persona lo hace. ¿Por qué? Porque hay muchas personas buenas entre el paganismo que de todo corazón ellos hacen las cosas pensando que es una cosa correcta. Muchas personas sinceras no conocen al Todopoderoso y su propósito para la humanidad viven en un estado de confusión e incertidumbre o engaño. Millones de ellas están esclavizadas por supersticiones, por malas enseñanzas, ritos, celebraciones, que lejos de llegar a agradar a nuestro Padre, Yod-Heh-Vav-Heh Hashem, Todopoderoso, llegan a dar una falsa adoración, lejos de agradar, ofenden a el Todopoderoso. Entonces, al ofender al Todopoderoso, al ofender a nuestro Creador, lo más probable es que tengamos nosotros mismos personas que lejos, otra vez, de agradar, ofenden en su tipo de adoración, como lo hacíamos nosotros en un principio o al momento de que no conocíamos la Escritura. Y lo más posible es que nuestros familiares, vecinos y todas las personas en nuestros alrededores crean que obviamente hay un Dios, hay un infierno de fuego, un Dios a su forma. Todo el mundo en sí cree que hay un infierno de fuego, hay un Dios o dioses o todo tipo de enseñanza que se da entre las naciones. ¿Cuál es la causa de esta gran oscuridad espiritual? Irónicamente ha sido aquello que en teoría debería de ser la cuna de la espiritualidad, de la religión, a particular de las enseñanzas, lo que debería de ser y lo que empezó desde un principio como raíz, como cuna, lo hemos dicho, como cuna es como desde tu niñez, es el creer en todos los dichos y en todas las cosas que nos enseñaron nuestros padres y las tradiciones. Y todo eso, pues, se enseña cosa contraria al mandamiento que enseña nuestro Padre Celestial. Entonces, al momento que nosotros decidimos escuchar los rituales, las tradiciones de nuestros padres, pues ofendemos al Todopoderoso. Porque los mandamientos no son los que él puso. Pero todo esto viene a causa de la ignorancia, el no querer leer la Escritura o seguir las ideas preconcebidas que ya nos dieron nuestros padres, que ya nos enseñaron, y seguir enseñando otra vez lo mismo, rechazando la verdad. No entendiendo que las palabras de Yeshua nos dice, sabrán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, mientras nosotros o mientras ellos, mientras no se dejen todas estas prácticas paganas, mandamientos de hombre, tradiciones de hombre, fiestas colectivas paganas y cosas que no tienen que ver con la Escritura, pues son cosas y mandamientos abominables delante del Todopoderoso. Para eso vamos a leer el libro de Marcos capítulo 7 versículo 7. Dice así, veamos cómo ve el Señor, cómo ve Hashem, el Padre, Yod-Heh-Vav-Heh, estas cosas que las personas ofrecen. En este caso, en muchas de mis testimonios, las personas que ofrecen su cuerpo en forma de, vamos a decir así, en lo que yo vi, que se usan una penitencia para ellos ofrecer algún voto o enseñar su fe a través de la penitencia, como antes lo hacían al martirizar tu cuerpo, ahora en diferentes cosas, las cuales no voy a nombrar, pero en diferente forma se siguen practicando las mismas cosas paganas que lejos de agradar ofenden al Todopoderoso.
Y nos dice Marcos 7, versículo 7, dice, y en vano me honran, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Así que tenemos que tener mucho cuidado al momento que nosotros aprendemos doctrinas que no son bíblicas, doctrinas que son de hombre. Son puestas por hombres, mas no puestas por el Todopoderoso. Marcos 7, versículo 8. Porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a las tradiciones de los hombres. Entonces, como consecuencia, a muchas personas se les ha hecho creer que su forma de adorar a Elohim o forma de honrar a Elohim verdadero es de la forma que te enseñaron tus padres. En su forma de agradar o de hacerlo de la forma correcta, pues estamos ofendiendo al Todopoderoso. Cuando lo cierto es que estamos haciendo todo lo contrario. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adoración? Porque muchas veces dicen, no, pero yo nada más honro o yo nada más ofrezco una tal cosa así, la cual es prohibición de todas formas hacia el Todopoderoso. Vamos a ver las diferentes las diferentes formas que se debe de entender lo que es adorar o tener a una persona a la cual, a una deidad a la cual tú le rindes culto o adoración. En el texto griego emplea la palabra de G2356 desreskeia o observación ceremonial, religión y objeto de culto. Y en el texto hebreo completa de la forma 5656 abodá. Recuerde que para leer las diferentes formas de qué es lo que significa una palabra, hay que acudir al diccionario Strong. Más que nada es muy usado por las personas que ciertamente lo deben de entender, que no es un libro del cual ofrece el significado al pie de la letra de lo que significa la palabra. Es simplemente el libro del diccionario Strong es coincidencias, forma que se puede explicar, pero no va a la raíz del significado. Así que en el hebreo, en el texto hebreo, la forma abodá, trabajo de toda clase, celebración, lo diferente que significa, clase, compañía, efecto, esclavo, idóneo, labor, labranza, misterio, ministrar, obra, oficio, rito, servicio, servidumbre, servir, siervo, tarea o trabajar. Son estas formas de adoración enseñadas a manera de religión errónea y dogmática, las que lamentablemente han provocado tanta confusión y que, por consecuencia, han hecho que el hombre se aleje cada vez más de su Creador. No es de extrañar entonces que la Biblia condene que tanta severidad el culto no ordenado por todo el Todopoderoso. La severidad como cuál. Hay muchas cosas, por ejemplo, que las personas ponen que se tiene que observar al pie de la letra y con restricciones específicas. Cuando la Torá nos dice, ejemplo, guarda el Shabbat para santificarlo, se sobreentiende de que el Shabbat, el día de reposo, es un día que tiene que ser diferente a todos los demás. En el cual nos dice, no hagas ninguna obra, no hables tus propias palabras, no andes haciendo tratos, no hagas todas estas cosas, no dejes trabajar tus hijos, no dejes ni tus siervos ni tus animales trabajar en el día de Shabbat. Son mandamientos específicos de los cuales podemos entender en contradicción de las diferentes formas que ya se le van agregando. Por ejemplo, dice en la tradición, no puedes romper una servilleta por la mitad porque estás quebrantando Shabbat, la cual no se especifica en la Torá como un trabajo laboral. La Torá advirtió a los israelitas específicamente contra los falsos y sus mensajes engañosos, los cuales están por todo el mundo. Cualquiera que promoviera ideas extrañas. ¿Cuándo vamos a decir ideas extrañas? Ahí va incluido los mandamientos de hombres, enseñanzas de hombres, ritos que no tienen que ver nada con el Todopoderoso, culto a dioses paganos, creencias a deidades paganas, ajenas a lo que tiene que ver toda la Torá, las cuales nos advirtió el Todopoderoso que debía morir. ¿Por qué? Por enseñar cosas que no estaban dichas por el Todopoderoso. A los israelíes se les ordenó eliminar lo malo en medio de ellos. Y sí,
en medio de ellos, lo malo era la persona que era un falso profeta, pues tenía que quitarse del pueblo de Israel, tenía que hacérsele morir por ser un falso profeta, la cual si en estos tiempos se llevara a cabo la teocracia, pues muchas de las personas ya hubiesen perdido la vida. Entonces, en Deuteronomio 13, versículo 1, en la Torá, el libro de Devarim, dice, si aparece entre ustedes un profeta o un intérprete de sueños y te da una señal o un portento, diciendo, sigamos y sirvamos a otra deidad, la cual no has experimentado. Aun si la señal o el portento que te mencione se cumple. Ok, entonces aquí vamos a parar un poquito porque la primera de los que te dicen una persona que cree en dioses diferentes o la persona que cree en cosas extrañas a la escritura, vamos a decir así. Las cosas es que extrañas a la escritura. Dice, no, pero es que allá se apareció un santo fulano y yo le pedí y hizo un milagro. Está diciéndote aquí que diciendo, sigamos y sirvamos a otra deidad, la cual no nos ha experimentado, aún si la señal o el portento se te mencionó, se cumple. No quiere decir que vino del Todopoderoso. Es lo que la Torah nos está diciendo. No quiere decir que fuera verdad. No quiere decir que fui yo, dice el Todopoderoso. A él sea honra y adoración por siempre en el Beshem Yeshua HaMashiach. Entonces, no le hagas caso, dice el versículo 3. Estoy leyendo de Devarim 13, versículo 1. Yo usualmente uso la versión Lavin, la versión israelita nazarena. No le hagas caso a las palabras de ese profeta o de ese intérprete de sueños, porque el Eterno tu Elohim te está probando a ver si en verdad amas a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y tu ser. Entonces, si nosotros vemos que el milagro se cumple, no es de que porque tiene el poder la deidad a la cual por la cual tú pediste y se cumplió el milagro. Escucha esto. Yeshua, nuestro Mesías, nos dijo a nosotros que si dijeran, allá está el Mesías, no vayáis. ¿Qué cosa hará el antimesías cuando venga? Hará milagros y prodigios. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que eso es la verdad? No. Dice la Torá, escuche lo que dice la Torá, nos está diciendo, ciertamente aconteció, si el Eterno lo permitió, para que tú seas probado, para ver si verdaderamente crees en el Todopoderoso, o tu fe está en un hilo, el cual no sabes para dónde correr, si para un lado o para el otro, no sabes tú con certeza dónde estás parado. Entonces, esto es para probar si verdaderamente crees en el Elohim de Israel. Dice, no sigas a nadie que no sea Hashem tu Elohim, y no reverencies a nadie sino a él. Muchas personas que dicen, no, pero nosotros nada más le damos reverencia. Bueno, ahí está el mandamiento que dice, no reverenciarás a nadie, sino a el Todopoderoso, a Hashem. Nadie más se le da adoración sino el Padre, al Padre y al Padre. El mismo Yeshua, nuestro Mashiach, nos enseña a nosotros cuando él estaba hablando con la mujer samaritana. Y le dice, ciertamente los Yehudí sabemos lo que adoramos. Pero dice, entonces él dice, de acuerdo, dice, de hecho, vendrán ocasiones que el Padre buscará, y la hora está ya, adoradores en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Entonces, ¿a quién? El Padre dijo adorar al Padre en espíritu y en verdad, en las mismas enseñanzas de Yeshua, nuestro Mesías. Sigue diciendo el versículo 4. Observa sus misvot, tus mandamientos, solamente, y haz caso solamente a sus órdenes. No sirvas a nadie que no sea Él, y aférrate a Él. ¿A quién? A el Padre, a el Todopoderoso. En cuanto a ese profeta o intérprete de sueños, se le dará muerte, porque fomentó deslealtad a Adonai tu Elohim, el que te libró de la tierra de Egipto, de Misraim, y que te redimió de la casa de servidumbre o esclavitud, para hacerte desviar de la senda que el Eterno tu Dios te mandó a seguir. Así eliminarás
a el mal de en medio de ti o de tu medio. En este pasaje la Torá nos presenta unas circunstancias muy distintas a las nuestras. Nos describe un pueblo unido, habitando un mismo espacio y regido por una misma Torá o por una misma ley, como mejor le entienda. En este contexto, el pueblo debía sacar de entre ellos a los idólatras. ¿Y por qué a los idólatras? No estamos hablando de un falso profeta. El falso profeta viene a enseñar idolatría. ¿Por qué? Porque si es falso, pues no enseña acerca de su Elohim. Y si no enseña acerca de su Elohim, está enseñando acerca de una otra deidad. Y viene a caer en idólatra y se lleva a los demás a la idolatría. Hoy es al revés. La idolatría y el paganismo son realidad que nos cosecha y no podemos expulsar a todo aquel que no siga a el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque alrededor de todos nosotros es al revés. Antes era un pueblo y toda la multitud alrededor eran idólatras. Ahora, todo el pueblo es idólatra y entre ese pueblo hay uno que otro que no cree en la idolatría. Y no podemos sacar a todo el mundo y quedamos nada más nosotros. No existen las cosas como tal. Así que con mucho más cuidado tenemos que tener nosotros que alguien nos quiera guiar hacia la idolatría. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Antes era un solo pueblo, y no había idolatría, pero sí de entre ellos iba a salir uno que otro. Ahora, en este mundo donde estamos, todos, la mayoría son idólatras y uno que otro no practica la idolatría. Ahora las cosas podemos verlas como un poquito hacia el revés. Por eso, siendo que estamos rodeados de un sistema religioso organizado, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Qué debemos de hacer para mantener firmes en la adoración verdadera? Obviamente lo opuesto a salir de entre ellos, como acabamos de leer en 2 de Corintios, como lo hemos leído ya anteriormente al principio de la clase en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Salir de entre medio de ellos, dice pueblo mío, dice la palabra. Ahora, obviamente, pues no vamos a agarrar nosotros de aquí y salir a otro pueblo hacia el cerro donde no haya ninguno de ellos, sino que no armonizar con ellos en sus adoraciones, apartarnos nosotros cuando toca. Por ejemplo, hoy nosotros sabemos que el Shabbat se dio al pueblo de Israel. Sabemos nosotros que aquel que cree en Yeshua es injertado en Israel, por lo tanto viene a ser israelita. Entonces Ruth la Moabita salió de Moab, se fue a Israel y se recibió a ella como otra israelita más. Entonces ella misma nos enseña, dice, tu Dios será mi Dios, tu ley será mi ley, tu pueblo será mi pueblo. Entonces, al momento que ella acepta, pues obviamente está enseñando, aunque no lo diga enfáticamente, la ley del pueblo, se sobreentiende que aceptó todo. ¿Por qué? Porque aceptó al Elohim de Israel y al pueblo. Dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Así que entonces nosotros, pues en consecuencia de eso, de acuerdo a como hemos entendido la escritura, pues nos hemos apartado hoy en este día que es Shabbat a descansar, a reposar, a leer las escrituras y no andar participando en cosas paganas como muchos de hoy lo hacen en este día. Y ya con eso nosotros estamos obedeciendo el mandamiento, salgáis de entre medio de ellos, pueblo mío. Por eso, siendo que estamos rodeados de un sistema en la cual nosotros pues vemos que está corrupta y no está puesto como tal en una adoración verdadera, nosotros estamos firmes en lo que creemos, en observar, en reconocer que solamente tenemos un Elohim. Obviamente, lo opuesto, salir de entre ellos y curiosamente, aunque las circunstancias sean diferentes para permanecer en la fe, nuestro deber sigue siendo el mismo, obedecer la Torah, obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Sin embargo, para prepararnos y fortalecer nuestra confianza en Él, ¿en quién? En nuestro Padre Celestial. Nos ha permitido ver lo que sucedería ya en un futuro en el libro de Revelaciones. Y vamos a leer para eso el libro de Revelaciones. Nos ha permitido a nosotros ver lo que acontecería para que nosotros estemos listos. Yeshua, nuestro Mashiach, también nos dijo a nosotros,
Si les dicen que allá está otro Mashiach, otro ungido, no vayáis, porque yo no voy a ser yo. Nos está diciendo y hablando de un futuro, nos está advirtiendo para que nosotros sepamos, ya que no estamos viviendo en Israel. El pueblo israelita, la casa de Israel fue esparcida por todo el mundo entero y estamos repletos de mucha abominación y paganismo, muchas creencias diferentes. Entonces, en el libro de Apocalipsis o Hisgalú, Revelaciones, nos dice en el capítulo 17, versículo 1, vino uno de los 7 mensajeros. La palabra mensajeros es la palabra correcta para la palabra malach o la palabra ángel. Ángel quiere decir un enviado. Ya angelos vino ya a adaptarse por parte de los griegos, que ellos le llamaban ángel, que ya al momento de que llega a nuestro lenguaje, pues ya no se entiende qué cosa es lo que quiere decir, sino un ángel con alas, lo cual nunca describe tal cosa así, pero bueno, sino que es simplemente mejor un mensajero del Todopoderoso. Vino uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:2. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:5. Y en su frente estaba escrito un nombre misterioso, Babel, la grande, madre de las rameras y de la abominación de la tierra. La descripción que hacen las escrituras de Babel la Grande coincide muy bien con el espíritu de idolatría. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque tiene que ir unido con la idolatría, con el paganismo y con el rechazo al Todopoderoso. Entonces tiene una coincide en total manera en un espíritu de idolatría que inunda el mundo religioso de hoy. Aunque la multitud de religiones actuales no se haya oficialmente agrupada bajo una organización mundial, al menos no por ahora, pero sabemos que en un futuro se tiene que perseguir al que no y tiene que matarse al que no y se tiene que llevar a cabo. Si están unidos de forma inseparable en su manera de pensar y actuar, contraria totalmente a lo ordenado por el Padre. Por eso, por este motivo, en su final nos muestra claramente que el Eterno no aprueba ningún servicio contrario a su voluntad, hacia la voluntad del Todopoderoso. Apocalipsis 17:16 nos dice así, los 10 cuernos que has visto, la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿A cuál la ramera? A la líder que lleva y las enseñanzas de el paganismo, esta Babilonia. Y la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, nos preguntaremos nosotros, ¿por qué es Babel y qué representa Babilonia, Babel como los orígenes del principio? Para eso vamos a recorrer a la misma escritura. Para ampliar nuestra comprensión sobre este asunto, debemos entender el origen de las menciones que se da y desde este símbolo del principio de la escritura en el libro de Bereshit. El origen de Babel en Génesis 10, justo después del relato del diluvio, la escritura nos enlista a los descendientes de Noé, los descendientes de Noah, en Génesis 10, versículo 1. Nos dice, estos son los descendientes de Shem, Ham y Jafet. Shem, Ham y Jafet, en la Reina Valera se pronuncia como Shem, Ham y Jafet. Hijos de Noé, Noah, los hijos de las naciones después del diluvio. Versículo 6. Los descendientes de Cam, Cush, Egipto y Canaán. 8. Cush además procreó a Nimrod, de cual nos llevará al momento de nosotros llegar a la Babilonia, quien fue el primer hombre heroico en la tierra. A continuación, la escritura indica que el Eterno confundió las lenguas en la 4ª generación de los hijos de Shem, es decir, la 6ª desde Noé. En Génesis 22, los descendientes de Shem, Elam, Ashur, Apakshad, Lud y Aram. En el versículo 23 de Génesis 22, los descendientes de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Hamash. Versículo 24, Apakshad procreó a Shelah y Shelah procreó a Eber. 2 hijos le nacieron a Eber. El primero se llamó Peleg, división, porque en sus días se dividió la tierra, que ya significó el nombre. La división, porque en esos tiempos se dividió la tierra. Y su hermano Jotán o Jotán. Este síntesis, el orden de la generación en la cual ocurrió cuando nosotros leemos las crónicas
el seguimiento desde el libro de Génesis, Bereshit, vamos a ver nosotros cuáles fueron los hijos de tal persona. Vamos a entender de que a cada nombre que llevaba a tal persona, después de la descendencia de Adán y Eva, cada nombre que se le ponía a un hijo llevaba una representación, llevaba un significado, llevaba algo, un mensaje a la humanidad. En este caso, la descendencia de Cam, vamos a ver a nosotros, recuerde que en los nombres hebreos se repiten los nombres de los personajes, como vamos a decir, Shem pues se repite muchas veces, Jefet se repite muchas veces, Cam se repite muchas veces. Así que cuando nosotros mencionamos nombre parecido en hebreo o de la forma que tiene que ser, no estamos refiriendo a los que vienen después del contexto de Babel, sino que estamos hablando de antes de lo que era Babel. Descendientes de Cam, vamos a ver que vino Noé, Cam antes del diluvio, Cush después del diluvio de Nimrod. Descendencia de Shem, Noé, Shem, Aram, Shelach, Eber, Peleg, donde llegó hasta el momento que fue la división, porque en esos días se dividió la tierra. Esto significa que Nimrod, el nieto de Cam, había creado una civilización. ¿Qué quiere decir con civilización? Un pueblo entero para cuando nació Peleg, el tataranieto de Shem. Ahora bien, las características que le atribuye la escritura a Nimrod son estas. Génesis capítulo 10, versículo 9. Recuerda que estamos repasando la raíz de lo que es la idolatría, de dónde viene. Estamos repasando nosotros el nombre, en este caso de Babel, confusión, Babilonia, y comparándolo a lo que nos ofrece después el libro de Revelaciones. Génesis 10, versículo 9. Nimrod fue un poderoso cazador, en unas versiones dice, delante de los ojos de Elohim, delante de los ojos de Dios. En este caso, mi versión dice, Nimrod fue un poderoso cazador en oposición a Hashem. Por eso existe el dicho, el que es como Nimrod, un poderoso cazador en oposición a el Todopoderoso. En este caso, pues nos da a nosotros un poquito más de entendimiento. Cuando se nos traduce en oposición, sabemos que él llevaba todo en contra del Todopoderoso. Por eso se sobreentiende, y ahora sí, de que su propósito de decir, hagámonos un hombre, quiere decir que él mismo quería exaltarse más o ser igual al Todopoderoso. Quería exaltar su nombre más que el nombre del Todopoderoso. Y eso fue lo que causó la confusión de la lengua. Génesis 10, versículo 9. Él fue intrépido en otra versión. Intrépido, cazador enfrentado a el Todopoderoso. Por eso dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Yod, Hei, Vav, Hei. Estoy leyendo ya con estas son 3 versiones para que veamos nosotros la diferente forma en la cual se han traducido y debemos de entenderlo. Aunque algunas versiones traducen diferentes este versículo, hemos elegido estas dos para escribir la naturaleza y el mayor entendimiento de nuestro personaje para que podamos entender el significado, basándolos también en el significado de las palabras empleadas en la porción del Gilbur H1368, poderoso por implicación, que también quiere decir guerrero, tirano. Y Paná, en el Hebreo 6, 64, 37, raíz primaria, girar, voltear, por, enfrentar. Y en diferentes formas que nos enseñan a nosotros el nombre que llevaba este señor, ser humano, Nimrod. Nos transmiten la idea de que Nimrod era un hombre físicamente, pues era poderoso, físicamente era conocido, lo que le daba una confianza en sí mismo que le permitía mantener una actitud desafiante, incluso contra la misma voluntad del Todopoderoso. Prueba de esto es que ninguna de las ciudades que él edificó está relacionada con cosas buenas, así como también en un futuro se nos enseña la gran ramera. No está relacionada con ninguna de las cosas buenas. En Génesis 10, versículo 10, la base de su reino fue Babel, Babilonia.
Erec, Akkad y Canén en la tierra de Sinar o Shinar. De esta tierra salió Asur, que fue Asiria, y edificó a Nínive. Robot Ir Kelaj fue de la misma, del mismo de donde vino Asiria y Nínive. Recuerda que Asiria fue uno de los lugares donde fue llevado cautivo el pueblo de Israel, y Nínive fue una de las ciudades en las cuales pues el profeta Jonás fue a predicar acerca del mensaje que llevaba el Todopoderoso, que el Todopoderoso le dio para que fuera a llevar a ellos. Entonces, la ciudad de esta fueron ciudades grandes y poderosas, como nosotros ya lo hemos visto cuando leemos el profeta. Cuando leemos el libro de Bereshit, vemos que fueron ciudades. Obviamente, cuando dice que se levantaron en contra o hacían las cosas fuera de la voluntad, y al momento de que nosotros vemos que querían hacerse un solo nombre, hacerse ellos igual a Dios, o hacerse dioses, pues podemos imaginarnos que no eran unas cientos de personas, sino que había miles de personas allí, de las cuales participaban en las mismas ideas o ideologías de este personaje Nimrod, que llevó al pueblo a la idolatría y a rebelarse en contra de los mandamientos del Todopoderoso. En Génesis 11, versículo 2 nos dice: y mientras emigraban desde el oriente, se encontraron en un valle de la tierra de Shinar y se establecieron ahí. Versículo 4, y dijeron: vengan, edificaremos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de toda la tierra. Entonces, hasta aquí ya hemos visto que los orígenes de Babel están íntimamente llegados a una actitud rebelde, confundida, airada en contra del Todopoderoso. Pero la figura de Babel representa solamente un espíritu de rebeldía, o también incluye formas reprobadas de adoración. Tenemos que entender esa pregunta. Es muy probable que las costumbres relacionadas a esta antigua civilización y su fundador le resulten extrañamente o extremadamente familiares, especialmente en esta época del año, de igual como lo está pasando o lo estaban pasando en estos mismos tiempos. Todo el mundo quiere hacerse un yo y estar en hacerse un hombre. Estamos pasando por las mismas cuestiones. Entonces, por eso, la Torá nos advierte contra la idolatría, condenando el ensalzar a creación antes que al Creador. O sea, en darle adoración antes que al Creador. Una de las palabras que nosotros vamos a ver después, en las cuales Pablo cuando manda la carta a los romanos, les dice: ustedes reconocen más a la creación que a su propio Creador. Vemos que él mismo reprueba a través de esa carta a los romanos las acciones y reprueba las cosas que estas personas en la carta a los romanos, a las cuales fue enviado, las acciones que ellos tenían, daban gracias a la creación antes que al Creador. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba y en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te postrarás ante ellas ni les servirás. Cuando nosotros vemos entonces el personaje que decimos nosotros, no podemos estar nosotros dando adoración a alguien más que no sea Dios. Y vemos: pero tú te estás postrando sobre eso. No, yo no me estoy postrando, no estoy adorando, simplemente le estoy dando honor. Bueno, aquí claramente nos dice: no te postrarás. Con esto nos quedaría claro de que si nosotros lo hacemos, estamos ya cayendo en idolatría. Estamos nosotros cayendo en idolatría y violando el mandamiento del Todopoderoso. Y ya entonces estaríamos aprendiendo y siguiendo el camino de las naciones, la cual el Eterno nos prohíbe, y por eso estamos repasando hoy en este día. En este caso, el pueblo de Israel pues entendía que había solamente un Creador, un Todopoderoso. Y al momento de que ellos dejaban a este Todopoderoso y se iban a seguir las naciones, pues iban a aprender sus propios servicios de adoración también. Y en consecuencia de eso iban a caer en la idolatría. Entonces, vuelvo a repetir, para nosotros es poquito diferente, es todo lo contrario. Por eso tenemos que ser aún más cuidadosos.
No te prostrarás ante ellas ni les servirás. Porque yo, Adonai, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Shemot, Éxodo 34, versículo 12. Cuídate de no hacer alguna alianza con los habitantes del país contra el cual estás avanzando, no sea que resulten una trampa en tu medio. Dice, ten hasta cuidado cuando hagas alianzas. Cosa y tal que vemos nosotros que uno de los reyes de Israel pues no observó específicamente y le vino a costar un problema que el Eterno trajo castigo sobre ese pueblo. Estamos hablando del rey Salomón, Shlomo. El rey Salomón empezó a hacer alianzas con diferentes naciones que él mismo cayó en la trampa, vino a hacer caer en idolatría, levantándole en lugares altos los dioses con quien él tuvo aliado. Por eso, al momento que se viola el mandamiento, pues obviamente va a suceder lo contrario. Por algo el Señor nos puso los mandamientos. Curiosamente, para esta época ya se había generalizado el uso de ídolos y elementos naturales como objetos de adoración, un culto común en esos días que permanece hasta el día de hoy. Es el uso de árboles para ceremonias. Estamos hablando del contexto en el cual se dan el mandamiento y en el cual también hoy en estos momentos mucho más porque ha crecido la idolatría. Pero remontándonos al contexto y al tiempo, ya existían cosas paganas, objetos de culto, imágenes que permanece hasta hoy el día. Entonces, en el día de hoy es el uso de árboles para ceremonias religiosas durante la temporada invernal. Esos árboles cortados en invierno eran por lo general un pino o ciprés, que ya venía desde el principio, ya lo hemos leído en el libro de Jeremías. Uno de los pocos árboles que se mantienen verdes en temporadas de mucho frío, sirviendo como representación de la vida después de la muerte. Basta en echar una leve mirada en la evidencia arqueológica para entender que el culto a los árboles era común e importante, relacionado incluso con el mismo personaje de Nimrod y la leyenda de su renacimiento, que después fueron adoptados por líderes paganos o líderes medio cristianizados. Entonces, el Eterno aborrece todos estos seguimientos y mandamientos de hombre para no caer en idolatría. Un pueblo desobediente. Vamos a ver varios ejemplos. Yehudá hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso y con los pecados que cometieron lo provocaron a celos más que todo lo que habían hecho sus padres. Versículo 23. También se edificaron lugares altos. Ya estamos regresando para atrás a Primera de Reyes capítulo 14. Y en este caso también leeremos Segunda de Reyes 17 versículo 33. Dice en Primera de Reyes 14, 23, también se edificaron lugares altos, imágenes y estatuas de Asera en toda la colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, de todo esto ya nos dice que desde la antigüedad siempre se ha llevado la adoración relacionada con árboles, con el paganismo y deidades paganas. Segunda de Reyes 17, versículo 33. Reverenciaban a Hashem mientras servían a sus deidades según las prácticas de los pueblos de donde habían sido deportados. Ahora, esto nos puede servir a nosotros de un gran ejemplo hoy en este día. Sabemos que en este día varias religiones, muchas religiones de este mundo, la cual no voy a nombrar por específico, pero muchas de religiones se basan en hacer sus adoraciones a estatuas, a árboles, a deidades mal interpretadas, tratando de que a través de ellos puede llegar su oración hacia el Todopoderoso. Pero vamos a entender que la Escritura nos dice que es algo erróneo. Dice, reverenciaban a Hashem, reverenciaban a Dios, mientras servían a sus deidades, según las prácticas de los pueblos de donde habían sido deportados.
hasta el día de hoy persisten en sus prácticas antiguas. No reverencian a Hashem correctamente. Entonces, quiere decir que es una de las cuestiones de las que voy a nombrar como persona, no sin poner el dedo a nadie, sino en mi persona. Yo antes pedía a uno de los apóstoles, por decir así un ejemplo, pedía a uno de los santos, de los apóstoles, para que él me favoreciera delante de los ojos de Elohim. O sea, yo en mi ignorancia estaba adorando al Padre, pero por medio de otro ser humano. Cosa que aquí entonces nos está por prohibición. Por prohibición. Dice, vuelvo a repetir para que lo entendamos claramente. Reverenciaban a Hashem. O sea, en mi intención yo hacía lo correcto. En mi intención yo hacía lo bueno. Yo aún estaba honrando al Padre, pero lo estaba haciendo mediante un personaje o un dios pagano. Mediante un dios pagano quería que él fuera hacia el Padre para que llevara mi mensaje. Cosa y la cual es algo muy erróneo. Dice, y hasta el día de hoy persisten en sus prácticas antiguas, no reverencian a Hashem correctamente, no siguen las leyes y las prácticas de la Torah y el mandamiento que Hashem ordenó a los hijos de Jacob, a quien se le puso por nombre Yisrael, Israel. Éxodo 32:4. Este los recibió de ellos y los echó en un molde y con ellos hizo un becerro de oro y ellos exclamaron, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Misraim, sabiendo de que no fue eso que fue el Todopoderoso, pero siempre el ser humano busca a alguien visible para poder dar adoración y gracias. Algo muy parecido echamos hoy cuando las personas celebran liturgias religiosas, como en este caso tenemos las fiestas paganas que ya vienen, Navidad, Año Nuevo y todo eso, moderno, según en la mentalidad con su corazón le sirven a el Mesías. En estas circunstancias o en estos tiempos, entra la mentalidad, le sirven al Mesías, niño, se pone un árbol, el cual debajo de él está el niño navideño, y todos los animales que se adaptaron para ponerse debajo de la misma tradición o debajo para completar el servicio al nacimiento de Yeshua, nuestro Mashiach. Tradición como tal se ve inofensiva. Eso mismo hacía Israel al hacer un becerro de oro y honrar a Hashem a través de un becerro de oro. El problema no es qué significa para mí, el problema es qué significa para el Todopoderoso. ¿Qué significa lo que nosotros estamos haciendo? Después de todo, Él fue quien nos mandó lo registrado en el libro de Deuteronomio. En este caso, nos está diciendo, y vamos a poner mucha atención, Deuteronomio 16:21. No pongas un árbol sagrado de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para Hashem tu Elohim. Entonces, totalmente ya con esto podemos descualificar que el árbol, cualquier tipo de árbol, vaya juntamente adorado o vaya juntamente con la adoración al Todopoderoso. Es totalmente prohibido. De lo contrario, él hubiera dicho, pon un árbol juntamente al altar que me haces a mí. Pero vamos a ver que en diferencia dice, no pongas un árbol sagrado de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para Hashem tu Elohim. ¿Okay? Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres en la tierra que Hashem tu Elohim te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de las naciones. No los imites, no los hagas. Y si el Eterno desde tiempos antiguos no nos mandó a hacer tales cosas, pues no podemos hacerlo. Como consecuencia, la obediencia al Todopoderoso. Recuerden que estas costumbres paganas existían antes de los mandamientos dados por el Todopoderoso en el monte Sinaí a través de Moshe Rabeno. Deuteronomio 12, versículo 2. Ustedes deben destruir todos los lugares en los que las naciones que van a desposeer adoraban a sus deidades, sea un elevados montes o en colinas o bajo cualquier árbol hermoso. Recuerde que Babel fue fundada por Nimrod y es lo que viene a traer la palabra confusión. No fue fundada por el Todopoderoso.
el Babel fue fundada por Nimrod, que fue alguien que se rebeló en contra, en oposición al Todopoderoso. Vamos a leer Isaías 14, versículo 4. Entonarás esta canción de burla contra el rey de Babel. Cómo ha desaparecido el capataz, cómo ha terminado la opresión. Hashem ha roto la vara de los malvados, el cetro de los tiranos, que con ira golpeaban a los pueblos con golpes sin tregua, que dominaba a las naciones con furor, en persecución constante. Toda la tierra está en calma, tranquila, ha prorrumpido en cánticos, aún los pinos se alegran de tu suerte y los cedros del Líbano. Desde que tú caíste, nadie ha subido para derribarlos. Vea que hasta la misma, en el cántico va también la misma creación que son los árboles de la naturaleza. Dan gracias que ya no van a venir otra vez a darles corte cada vez que ellos iban a hacer una adoración. Pero en este caso se llegan las fiestas navideñas, vamos a decirlas así, las fiestas navideñas de estos tiempos, y ahora viene la tristeza de los árboles porque ya cada año les dan corte para derribarlos, en comparación de cuando cayó este rey en Babel, que hasta los árboles en el cántico que enseñó el profeta Isaías, se cantaba que estarían ya los cedros del Líbano en paz, porque ya no iba a quien los cortara. Ahora acontece otra vez lo mismo. Los árboles son cortados cada vez que se presentan estas fiestas que no son del Todopoderoso enviadas por la Torah, puestas por hombre y no por el Todopoderoso. Entonces, se alegran de la caída del rey Babel, que corta los pinos y los cedros. No le llama su atención, queridos hermanos, lo que acontece en estos tiempos. Ya lo que yo he compartido con ustedes. En este caso, pues sería ya lo contrario. Se vuelve a repetir lo que pasó antes, se vuelve a repetir hoy en estos momentos. Aún más claro, le había mencionado el profeta Jeremías. Jeremías 10, versículo 1 para finalizar. Oigan la palabra que les ha dado y le ha hablado Hashem a ustedes, oh casa de Israel. Así ha dicho el Todopoderoso. No aprendan el camino de las naciones, ni tengan temor de los portentos en el cielo. Que les teman las naciones, porque las leyes de las naciones son engañosos, pues es la obra de las manos de un artesano. Él corta un árbol del bosque con el hacha, lo adorna con plata y oro. Lo mismo estamos viendo que se pone en este momento. Ya no utilizan el hacha, pero utilizan la motosierra. Ya no utilizan el oro, pero utilizan cosas que también están del mismo color. Y ahora es más caro, y ahora no se puede tenerlo a la mano como tal, pues se hace una imitación de ponerse color plata y color oro. Lo afirma con clavos y martillo para que no se le tambalee. Entonces, ya hoy le ponen abajo donde se pueda parar el arbolito. No tiene que preocuparse mucho que se tambalee. No tiene que preocupar mucho de ponerse clavo. Ya se lo dan todo arreglado. Así que ya no tendría que tener problema por eso. Ya las personas se lo ponen listo para que nada más lo pongan en su casa. Entonces, todo esto vemos de que Babel fue una cuna de rebeldía e idolatría. Por lo tanto, es un digno símbolo que representa la corrupción y la desviación de la adoración verdadera ordenada por el Padre. Entonces, ¿qué actitud deberían mostrar los siervos de Elohim verdadero para con Babel y lo que representa? Hashem nos ordena sin darnos más explicación. Apocalipsis 18, versículo 4. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Entonces, los que deseen servir al Todopoderoso con sinceridad deben de hacer lo suyo. El consejo que Pablo nos da a nosotros a Timoteo es, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. De lo contrario, si perseveramos en nuestros caminos y olvidamos el mandamiento del Todopoderoso, que el Todopoderoso nos dio a nosotros para vivir con plenitud. Recuerda los mandamientos, dice, si haces todo esto, vivirás con larga vida.
Podríamos ser como estos creyentes que quieren servir al Padre de acuerdo a su voluntad, a su voluntarioso corazón. Estos mismos a quien se refirió el maestro Yeshua, nuestro Mashiach, cuando dijo en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice maestro, maestro entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso entonces vamos a entender que, según Timoteo 2:15, el mensaje que Pablo le manda a Timoteo es: tú preocúpate, aunque estés entre medio de muchos rebeldes, preocúpate de presentarte y ser ejemplo bien aprobado delante del Todopoderoso. Sigue diciendo en Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé: nunca os conocí, apártense de mí, obreros sin Torah. Lo que aquí se ha traducido como diferente en la Reina Valera: apártense de mí, hacedores de iniquidad. La palabra que se debería de haber utilizado es: no os conocí, apártense de mí, violadores de la Torá o obreros sin ley. Y la palabra ley pues significa Torá. Entonces, cuando el momento que nosotros leemos el problema de la traducción, hacedores de maldad, perdemos totalmente el mensaje, el propósito que quiere decir Yeshua a sus discípulos. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Y quién es el hacedor de iniquidad? Aquel que no practica la Torá. Porque el libro de Juan, segunda de Juan, nos dice a nosotros que el pecado es contrario a la ley. El pecado es el quebrantamiento de la ley. Entonces ya sería una persona inicua. Hacedores de iniquidad viene a ser lo mismo. Quebrantadores de la Torá. Así que, queridos hermanos, pues con esto los vamos a dejar. Que el Eterno los bendiga a todos. Espero que haya sido de bendición este estudio y hay que llevarlo por obra, especialmente en estos momentos que nos estamos acercando a estas mismas prácticas que se hacían en los tiempos anteriores. También se hacen en los tiempos de hoy. Están a punto de acontecer. De hecho, ya hay muchos árboles cortados, probablemente tristes y llorando porque les cortaron con la motosierra o con el hacha, y a practicar las mismas cosas que practicaban anteriormente en los tiempos de Isaías 14, versículo 4. Así que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.